Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Continuando con nuestras clases de creatividad e innovación, nuestra materia, yo sé que pues, es un poco complicado estar en estas clases a distancia, pero pues gracias por el esfuerzo y por lo que estamos haciendo, por seguir con nuestra educación, por esta contingencia. Estamos ya en la sesión número 12 de lo que es la creatividad. Ya mirábamos la fase cero del método práctica para poder generar un pensamiento creativo, que era el planteamiento del problema, la redefinición del problema, el análisis del problema, y seguimos con lo que es la creatividad para desarrollar ideas. Y aquí, esta es la fase número 3, es un poco larga, así es que pues no vamos a tocar todos los puntos. De igual manera, ustedes van a tener un PDF donde van a poder revisar muchas más técnicas que se pueden utilizar para poder generar ideas. Entonces, yo les voy a presentar unas cuantas. Hay otras bien interesantes que por tiempo, porque también iba a ser muy pesada la presentación, pues podrían parecer pues extensísima. Entonces, ahí va a estar su PDF, ahí va a estar sus técnicas, las pueden utilizar de aquí en adelante para poder generar ideas. Entonces, vamos iniciando con la técnica número 9, el brainstorming, que es la tormenta de ideas. Entonces, yo creo que esta técnica ustedes ya alguna que otra vez la han utilizado en el salón de clases, solamente que no la hemos utilizado como se debe, porque tiene algunas características que se tienen que respetar, tiene algunas reglas que hay que respetar y no todo el tiempo lo respetamos. Esta técnica fue creada por Alex Osborne de la firma de publicidad Baten Dustin en Osborne, que la desarrolló en los años 40 a 50. Su nombre es la combinación de brain, cerebro, y storm, tormenta, por lo que a veces se traduce literalmente por tormenta cerebral o tempestad de ideas. A veces nosotros le llamamos lluvia de ideas. Entonces, ¿cuáles son los principios del brainstorming? Primero, se prohíbe criticar. El juicio es diferido, se suspende. Cualquier opinión, en ocasiones por demasiado sencilla o demasiado fuera de lugar, no se puede criticar. Ese es el primer principio del brainstorming. El segundo, se alienta expresiones libres y espontáneas. Se requiere cantidad de ideas. Se busca combinar mejor las ideas. Y número 5, se admite el desembrague, es decir, dar rienda suelta a las ideas. Hay que lanzar ideas y lanzar ideas. Entonces, esta técnica es para hacerse en grupo de 10 a 14 personas. Tiene que haber un facilitador que va a ser el que va a presentar el problema, que va a ser el que va a dirigir para poder ir dando la palabra. No todos pueden hablar al mismo tiempo, imagínense, entonces sí sería una tormenta, pero de voces y sonidos y no vamos a entender nada. El moderador, facilitador, tiene que decir, hablas tú, hablas tú, hablas tú. Tiene que haber 2 secretarios, ¿por qué? Porque es bien importante que no se pierda la noción de las ideas. Es decir, anota una persona, pero si anota otra, se puede enriquecer de una manera más efectiva. Tiene que ser una participación voluntaria. Bueno, de antemano, cuando estamos en una reunión de grupo y queremos solucionar algo, pues ya sabemos que lo tenemos que solucionar. Entonces, eso de voluntario es, no te voy a obligar o no te voy a decir, hey, tú, a ti te toca, tú di. No, eso no está permitido en el brainstorming. Entonces, muchos de nosotros como profesores en ocasiones decimos, una lluvia de ideas, a ver, sutanito de tal, dime tus ideas. Pues no, entonces no es lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque tiene que ser voluntario. Entonces, hay que estimular, fíjense bien, el ruido y la risa. Es decir, esta tormenta de ideas tiene que estimularse a que haya risas. ¿Por qué? Porque va a haber ideas que nos van a causar risa. Luego, esta técnica no puede durar más de 40 minutos. ¿Ok? Entonces, esto sería la técnica brainstorming para generar ideas y sería la técnica número 9 de esta tercera fase. Luego tenemos la técnica 635. Esta técnica es una técnica grupal de generación de ideas. Es del tipo brainwriting, es decir,
ideas solo se presentan por escrito. Su título viene de 6 personas, 3 ideas, 5 minutos. 6 personas, 3 ideas, 5 minutos. 6 personas, 3 ideas, 5 minutos. Por eso se llama 6-3-5. Entonces, ¿cuáles son las frases del proceso de la aplicación de esta técnica? Bueno, se sientan 6 personas alrededor de una mesa, se presenta un problema, por el director de la reunión también hay un facilitador. Luego, cada participante va a escribir 3 soluciones al problema. Se les da 5 minutos para que escriban esas 3 soluciones. Al cabo de los 5 minutos, los participantes entregan sus escritos a la persona que se sienta a un lado. Es decir, fíjate bien, no la vas a poner en el centro, se la vas a dar al compañero. Luego, el proceso continúa por otros 5 minutos. Entonces van a ser 6 rondas de 5 minutos hasta que cada miembro recibe su papel original. El director de la reunión recoge las ideas y más adelante se agrupan y se evalúan. Como puedes ver entonces, esta técnica 6-3-5, pues es bien interesante porque de pronto nosotros estamos acostumbrados a perder mucho tiempo cuando estamos en esa tormenta o lluvia de ideas. O se nos dificulta escribir lo que estamos pensando. Entonces, para poder crecer también creativamente, pues tengo que saber aprender a escribir lo que estoy haciendo. Entonces, esta sería la técnica número 10, 6-3-5 de esta tercera fase de la creatividad para desarrollar ideas. Luego tenemos esta técnica número 12, que es de grupo nominal. Esta técnica se trata, combina la técnica pasada, 6-3-5, con la técnica también de tormenta de ideas. Entonces, se van registrando de forma ecléctica textos escritos. Primero, hay una generación silenciosa de ideas escribiéndolas. Es decir, en un momento de silencio se plantea el problema de 5 a 9 personas en un grupo. Hay un momento de silencio, se escribe la solución. Se registran luego las ideas en rotafolios. Una idea, 2 ideas, se le asigna un número. Luego, esas ideas se discuten en grupos. Finalmente, hay una votación preliminar. ¿Qué ideas va descartando? Se vuelve a discutir el voto preliminar. Es decir, esas ideas, si se pueden enriquecer, se enriquecen, si no, se vuelve a votar hasta la votación final, que es la votación que ya, estas ideas son las que van a quedar. Entonces, esta es la técnica del grupo nominal, TGN también se le conoce, que combina el brainstorming con el brainwriting. Entonces, luego, la técnica número 13, que es el análisis de sistemas, que esta técnica se requiere un tratamiento sistemático. El análisis de sistemas se ofrece una metodología sistemática y completa del problema y sus metas, los objetivos que permiten alcanzar las metas, los criterios de medida de esos objetivos, cómo ayudarán a resolver ese problema, con qué recursos y restricciones hay que contar, qué forman las fases del análisis, luego la búsqueda de alternativas y su selección. Entonces, el primer paso, la primera fase, hay que formular el problema, se plantea, se ponen metas, y esas metas tienen que ser observables y tienen que ser medibles. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Voy a correr 100 kilómetros. Tiene que ser observable, tiene que ser medible. ¿Para cuándo vas a correr 100 kilómetros? Ok, entonces eso realmente se tiene que ver en la realidad. Luego, el segundo, se establecen objetivos. Esos objetivos tienen que ser mensurables y operativos, es decir, se tienen que poder medir, contabilizar y tienen que ser operativos, tienen que llevarte a la acción. Luego se buscan los recursos y las restricciones. ¿Qué personas, recursos o técnicas requieren para alcanzar los objetivos? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero correr una meta alcanzable, 10 kilómetros a la semana, entonces esa es mi meta. Entonces mis objetivos es correr 2 kilómetros diarios en una semana, la otra semana 3, la otra semana 4, hasta la hasta la última semana, los 5 kilómetros. Entonces yo tengo que ver, a ver, ¿qué personas? Pues yo mismo, ok. ¿Con qué recursos? Pues tengo que tener tenis, tengo que tener un lugar donde correr. Luego, ¿qué técnicas voy a utilizar? Voy a caminar primero, voy a correr acelerado, voy a medir mi tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué técnicas? Luego, el quinto, los criterios de éxito. ¿Cómo sabremos si la solución tendrá éxito? Entonces,
hay que preguntarse eso. ¿Cómo vamos a saber que algo está teniendo éxito? Entonces, dice, ¿sabes qué? Pues tenemos que ver estas cuestiones, entonces tienen que anotarse para que cuando tú sepas que esas cuestiones se están llevando a cabo, tú sepas que está teniendo éxito la técnica. Luego, la número 6, seleccionar alternativas. Se diseñan criterios para ponderar. ¿Cómo vamos a medir estos criterios de éxito? Perdón, me salté el quinto paso, que es la obtención de alternativas. Se hace una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, donde se tiene que ver cuáles son las conductas, cuáles son las cuestiones que nos dicen que vamos a llevar éxito. La fase número 6 se va a diseñar un criterio para ponderar, para medir. Luego, la número 7, hay que jerarquizar alternativas, cuáles son más importantes y cuáles son de más dificultad. Y finalmente, hay que aceptar, rechazar o solicitar que se vuelvan a buscar nuevas ideas. Entonces, esta es la técnica análisis de sistemas. Luego, la técnica pool de ideas. Esta técnica es pues una alberca de ideas, un tanque de ideas. Entonces, en esta técnica que es grupal, uno de los participantes escribe en un papel ideas para resolver un problema, lo deja en el centro de la mesa y otros lo recogen. Vamos a ver las fases del proceso. Primero, tiene que ser un grupo de 5 a 9, ¿ok? Luego, se sientan alrededor de una mesa en la que hay un recipiente, que es el tanque, que es esa alberca, el embalse, y hojas en cada puesto. El líder presenta el problema al grupo. Luego los participantes escriben en una hoja en silencio 4 ideas. Luego que escriben esas 4 ideas, dejan la hoja en el embalse. Luego, pues tienen que batirlas un poco, tienen que revolverlas para que se recoja al azar una siguiente hoja. Los participantes en esa hoja que escribieron pueden hacer variaciones a las ideas de sus compañeros o escribir ideas nuevas. Luego, otra vez se hace el embalse, se vuelve a generar otras lluvias de ideas y finalmente, después de 30, 40 minutos, el proceso se termina, las hojas son recogidas para su posterior evaluación. Esta es la técnica pool de ideas, donde es un tanque de pensar. Finalmente, la técnica del método Delfos es una técnica que procede de Delfos, ciudad griega del monte Parnaso, donde en la antigüedad recibió un famoso oráculo palabra que se refiere tanto a una persona como a un lugar o a una manifestación. Cuando iban a un oráculo, tal vez era una mujer sacerdotisa que les iba a dar unas predicciones. Se emplea también el término Delphi. La técnica consiste en formular preguntas a expertos geográficamente distantes. Perdón, hay un error. Entonces, primero, se define un problema lo más claramente posible. Segundo, se recopila la mayor información posible sobre el tema, rigurosamente contrastada, que sea real, que sea verdadera, que sea científica, en nuestro caso de la psicología, por ejemplo. Tercero, se selecciona un número determinado que puede ser extenso de expertos sobre el tema. Si tú quieres revisar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entonces tienes que buscar emojis fuera, personas que sean expertas en ese tema para poder preguntar sobre ese tema, que sería el paso número 4. En el 5 se les pide también que identifiquen un coeficiente de probabilidades a las respuestas. El 6, por último, se les pide que justifiquen al máximo sus respuestas. Luego en el 7 un facilitador, pero por lo general un equipo, recibe las respuestas y las tabula ordenándolas por respuestas similares. En el 8 se hace un informe de respuesta de los encuestados y en el 9 se elabora un nuevo informe con estos comentarios y se extraen conclusiones finales. Esto puede servir mucho, por ejemplo, en el plano científico académico, pero es bien difícil porque hay muchas personas que no tienen tiempo para colaborar o que pues realmente no tienen motivación para colaborar. Luego, la técnica número 16, que es la técnica de aprender a pensar de Edward de Bono con Michel de Saint-Arnaud, donde ellos escriben un libro de aprender a pensar. Este libro propone 7 técnicas para pensar que pues va acompañada cada una de un ejemplo, ¿no? Primera técnica, hay que pensar en el menos interesante. Es decir, primero hay que pensar lo que más nos gusta de una idea para resolver un problema.
Luego, lo que menos nos gusta. Y finalmente, lo que tiene de interesante. No debe decirse simplemente si una idea gusta o no. Tiene que decirse por qué no te gusta o por qué te gusta. Dos, hay que considerar todos los factores. Si no se tienen en cuenta todos los factores al tomar una decisión, puede comprobarse después que resulte erróneo esa idea. Tres, las consecuencias y secuelas. Toda decisión tiene una consecuencia para cada uno de nosotros, para los demás. Algunas inmediatas, otras en menos de un año, otras a corto plazo, otras de 1 a 5 años, otras a mediano plazo, de 5 a 25 años, pero todas tienen una consecuencia. Entonces, hay que buscar cuál sería la consecuencia a corto, mediano, largo plazo. 4, los deseos, metas y finalidades. Las decisiones pueden tomarse como un por qué hacemos aquello, pero también un para qué lo hacemos. Hay que pensar por qué lo hacemos y para qué lo hacemos o para qué lo hacen otros. 5, hay que ver las prioridades importantes. Después de haber hecho un más menos interesante, considerar todos los factores, consecuencias y secuelas, y un deseos, metas y finalidades, se piensa en qué acciones o qué consecuencias son más importantes. 6, las alternativas, posibilidades y selecciones. Hay que pensar siempre antes de tomar una decisión para resolver un problema. Es decir, ¿qué otras alternativas hay? Y posibilidades mejores. Y 7, por último, hay que ver otros puntos de vista. Antes de decidir cómo solucionar un problema, piense primero a quién puede afectar y luego consulte con otros para recibir diferentes opiniones. Esta sería la técnica de aprender a pensar. Y por último, la técnica de la brújula, que es una descripción de la técnica. El propósito de esta técnica es decidir la orientación de un trabajo. Esta técnica se debe a Arthur Van Gundy, que tiene un libro. De él es la metodología de esta práctica. Pues son 4 fases que él pone. La primera, se plantea, hay un planteamiento general y objetivo del problema. Hay que establecer el destino y circunstancias. Hay que tener una meta clara. 2, hay que construir, superar los problemas y obstáculos que se encuentran al intentar buscar una solución. 3, poner señales. Hay que establecer, vamos a hacer esto, luego esto, paso 3, paso 4, 5, 6, y hay que poner señales. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que vamos caminando? ¿Cómo podemos refinarlo? ¿Cómo podemos clarificarlo? Y 4, la navegación. Vamos a ir viendo conforme vamos implementando esas soluciones para ver cómo vamos en la marcha. Entonces, este serían lo que es este tema de la fase de, perdón, ando medio dormido, la fase de generación de ideas, de la creatividad para desarrollar ideas. Entonces, van a tener algunos ejercicios ahí para que ustedes puedan desarrollar ideas. Van a tener material en PDF, pueden leerlo, pueden hojearlo, pueden desarrollarlo como ustedes gusten. Esta generación de ideas es para que ustedes apliquen este tipo de técnicas a su vida diaria, a su vida académica, para que puedan desarrollar diversas ideas. Entonces nos vemos en el próximo video. Te deseo que estés muy, pero muy bien.